Hola, nuevamente nos encontramos en Hablemos de Salud para seguir aprendiendo un poco más acerca de las cuestiones que tienen que ver con la salud en nuestra vida cotidiana. Y algo que seguramente nos genera a todos muchísima incertidumbre es cuando nos tenemos que someter a una intervención quirúrgica, la anestesia. Para hablar acerca de este tema estuvimos en la Clínica 25 de Mayo junto al doctor Gustavo Canteros, quien comienza en esta nota explicándonos qué es la anestesiología. La anestesiología es la rama de la medicina que se encarga del estudio, el desarrollo, la investigación sobre básicamente la anestesia. ¿Y qué es la anestesia? Porque uno dice, me tengo que operar, me tienen que realizar una intervención quirúrgica y obviamente voy a necesitar de la anestesia. Bueno, ¿qué es? Si dividimos la palabra anestesia en dos partes, an es sin, estesia, dolor. En términos generales, el objeto de la anestesia es abolir el dolor ante una situación X, en general, para proceder a una cirugía. Tiene términos más amplios, la anestesia se puede utilizar para la asistencia respiratoria mecánica en pacientes que requieren, la anestesia se usa como coma farmacológico protector en terapia intensiva. También la anestesia puede usarse con el paciente despierto, con el paciente dormido, porque hay diferentes técnicas anestésicas. Está la anestesia general, la anestesia regional, con todas sus subdivisiones, ¿de acuerdo? En el ámbito quirúrgico, la anestesia tiene por objetivo evitar una respuesta ante una agresión. La cirugía es una agresión. No hay mucha diferencia entre una gran cirugía y un accidente de tránsito. Si nosotros procediéramos con el paciente despierto a una cirugía de la naturaleza que usted prefiera, ese paciente no solo no toleraría el dolor, sino que podría entrar en shock por el dolor. Es decir, que la cirugía sin anestesia es incompatible con la vida. A esos efectos, lo que el anestesiólogo, que es un médico preparado para eso, hace es inhibir o bloquear todas aquellas sensaciones que van desde el sitio quirúrgico hacia el cerebro, de diferentes maneras. Lo podemos bloquear a nivel del cerebro mismo, lo podemos bloquear en el intermedio con los nervios, o lo podemos bloquear directamente en el sitio quirúrgico con la anestesia locorregional, ¿sí? Pero siempre se trata de bloquear esa aferencia. Es un abanico inmenso el que acaba de abrir hablando de la anestesiología y bueno, empecemos primero por la anestesia más leve, digamos, la más pasajera, la local, por ejemplo. ¿Qué es la anestesia local? La anestesia regional, nosotros sentimos dolor, ¿sí?, no por la injuria, sino porque hay terminales nerviosas. Los nervios terminan en filamentos nerviosos muy, pero muy finitos, que ante una injuria son capaces de desarrollar un potencial eléctrico que es enviado a través de la médula hasta el cerebro e informa dolor. El dolor es un mecanismo de defensa, de alerta que tiene el organismo. Si yo en cualquier lugar de este proceso eléctrico lo interrumpo de alguna manera, esa señal no va a llegar al cerebro y por lo tanto no vamos a percibir dolor. En la anestesia local, básicamente, en la infiltración de los tejidos con un anestésico local, se produce anestesia en esas terminaciones nerviosas. El anestésico local lo que hace es inhibir la actividad eléctrica de ese filamento nervioso, ¿se entiende? O de un nervio. Perfecto. Y cuando hablamos de anestesia general, ¿qué es lo que tanto nos asusta? Bueno, cuando uno habla de anestesia general, de lo que está hablando es de abolir la conciencia. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista técnico, una anestesia general clásica es un coma farmacológico reversible. Entonces, usted imagínese un paciente que está en coma o en estado vegetativo. No es lo mismo, la anestesia no es estado vegetativo, hay otro nivel de actividad cerebral. Pero nosotros lo llevamos a niveles que son parecidos, iguales o a veces mayor que el coma. Imagínese un paciente que está en coma por un traumatismo
y no siente nada, no mueve nada, no respira incluso. Eso nosotros somos capaces de hacerlo de forma premeditada y reversible. ¿De acuerdo? Porque la prioridad es que la anestesia comience unos minutos antes de que el procedimiento quirúrgico comience y termine unos minutos después de que el procedimiento quirúrgico haya terminado. Eso está todo calculado. Absolutamente, absolutamente. Hay un mito que ronda permanentemente en la sociedad y que tiene que ver con que existe o existiría la posibilidad de que se pasen de la anestesia. ¿Existe esto o no existe? Existe, pero en términos históricos. Ajá. En los inicios de la anestesiología, allá a finales del año 1800, la anestesia, y durante buena parte del siglo pasado, la anestesia se administraba con éter o cloroformo. De una manera en que básicamente se ponía un algodón arriba de un coladorcito y se iba goteando esta sustancia, sin más medida que lo visual. Y el paciente comenzaba a respirar el anestésico profundizando gradualmente el plano anestésico, le llamaban. ¿Qué sucede? En la medida en que el plano anestésico se profundizaba, el paciente se deprimía, respiraba mucho más lento, ya lo estaban operando. Y entonces dejaba de respirar el anestésico, se volvía a recuperar, volvía a respirar. Una anestesia tan primitiva como los autos de esa época. La comparación es la misma. Igual de primitiva, igual de insegura. Entonces, uno se podía pasar si colocaba grandes cantidades de líquido y el paciente respiraba por nervios muy rápido, podía pasarse de dosis, o sea, una sobredosis. Además del hecho de que eran anestésicos bastante tóxicos, que el paciente a veces no los toleraba. Eso hoy en día es, como usted dijo, un mito histórico. Es un mito hoy, ¿sí? Es un dato histórico, si lo queremos llamar de otra manera. Hoy en día nosotros contamos con sistemas de administración de anestésicos muy precisos, pero muy precisos, que no dependen de nuestra subjetividad. Los equipos que administran anestésicos volátiles son equipos calibrados para administrar un porcentaje de anestésico volátil por unidad de tiempo. Los anestésicos endovenosos se administran en bombas de infusión continua que administran X cantidad de concentración de droga por unidad de tiempo. Es decir, el hecho de pasarse de anestesia hoy no es un problema. No existe más. Es más, me preocupa a mí muchas veces más que se queden cortos. Apa. Bueno, pero entonces esto quiere decir que hay un cálculo específico para cada paciente que es único e irrepetible. Absolutamente, cada paciente es individual. Si bien hay estándares de dosis o de dosis sugeridas para los pacientes de acuerdo al peso, la altura y determinados cálculos que nosotros hacemos, no es lo mismo un paciente de 20 años que va a recibir ese anestésico que un paciente de 85 años. El metabolismo y los receptores de uno son mucho mayores que el del otro. O sea, por eso es que la anestesia no implica administrar una inyección, como mucha gente cree. En instantes seguiremos viendo esta nota junto al doctor Gustavo Canteros, en la cual seguiremos derribando mitos acerca de la anestesia. Gracias a vos crecimos. Nueva central única de turnos 0810-122-2588. Ahora es más rápido y más fácil. Comunícate con nosotros a nuestras líneas rotativas y gestiona tu turno de forma rápida y fácil. También podés sacar turno las 24 horas del día, los 7 días de la semana, descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store, o en nuestra página web www.clinica25demayo.com.ar. Sacar turnos en la Clínica 25 de Mayo es más rápido y más fácil. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922.
En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. Instituto Superior de Gastroenterología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo en adultos y niños. Paz 1088, 443 42 43. Venta, servicio y logística de implantes para cirugía, alquiler de artículos de rehabilitación y posoperatorio, nebulizadores, Tecnomédica Ortopedia. Sarmiento 557. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240. elhotelfrancia.com.ar. Ahora te proponemos prestar atención al siguiente tema que nos acerca desde el Instituto Radiológico el doctor Federico Landeta. Se trata de la angiotomografía coronaria. En el estudio de la enfermedad coronaria, hace ya algunos años, contamos con un método complementario muy importante que es la angiotomografía coronaria, ¿sí? A los ya tradicionales métodos complementarios, como puede ser la ergometría, el ecoestrés y la perfusión miocárdica, ya sea por resonancia o por medicina nuclear, se suma este método muy novedoso. Como ustedes saben, la prevalencia de enfermedad coronaria va a depender de un montón de variables que solemos llamar factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos, lo más importante es el sexo y edad. Sabemos que la enfermedad coronaria es más prevalente en los varones que en las mujeres y también es más prevalente en los adultos mayores que en los adultos jóvenes. Otras variables muy importantes que determinan la prevalencia de enfermedad coronaria es la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, entre otras, ¿sí? Esto es muy importante porque la presencia de estas variables nos van a decir a nosotros qué probabilidad tiene este paciente de tener enfermedad coronaria. Y habiendo hecho el diagnóstico certero y preciso, es muy importante porque se pueden tomar medidas y de esa manera prevenir eventos cardiovasculares como puede ser un infarto o una muerte súbita. La tomografía coronaria consiste en realizar una tomografía de tórax en tomógrafos de última generación. Son los llamados tomógrafos multicorte o multislice. Estos tomógrafos, debido a su altísima resolución, nos permiten evaluar las coronarias que miden tan solo unos pocos milímetros. En este estudio también utilizamos contraste endovenoso porque de esa manera nos permite evaluar no solamente el lumen vascular, sino también la pared arterial. Y esto es muy importante porque la enfermedad aterosclerótica coronaria comienza en la pared vascular. Y es la pared vascular, esta primera estructura que se enferma en la enfermedad aterosclerótica, que muchas veces suele pasar desapercibida en otros estudios como puede ser el cateterismo invasivo. Para que el estudio sea de buena calidad y nos permite evaluar todo el árbol coronario, hay una serie de cosas importantes a tener en cuenta. Una es la frecuencia respiratoria. El paciente durante la adquisición debe hacer apneas. Esto quiere decir el paciente no debe respirar entre 5 a 8 segundos, que es el tiempo que demora el tomógrafo en escanear el tórax. Otra variable importante es la frecuencia cardíaca. Como ustedes saben, la frecuencia cardíaca normal en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. Para evitar que la foto salga movida, es muy importante lograr que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de menos de 65 latidos por minuto. De esa manera solamente vamos a irradiar y esto también nos permite reducir la dosis de radiación en la diástole, quiere decir cuando el corazón está en reposo. Para aquellos pacientes que la frecuencia cardíaca basal está por arriba de 65 latidos por minuto, por lo general estos pacientes reciben una preparación, que son dosis bajas de medicación, que son los beta bloqueantes, que nos permiten bajar la frecuencia cardíaca sin complicaciones y poder realizar un estudio de buena calidad. Como ya mencioné, para realizar este estudio es muy importante la utilización del contraste. Es por eso que en aquellos pacientes que tienen alergia a los contrastes yodados, es muy importante que acudan previamente a su clínico de cabecera o un alergista para recibir la preparación correspondiente. Y tampoco es indicado realizar estos estudios en pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que el mismo puede ser nefrotóxico. La angio-TC coronaria no es un estudio que se realiza de rutina.
sino que es utilizada por el cardiólogo de cabecera cuando quiere descartar la presencia de enfermedad coronaria, especialmente en pacientes de mediana edad con dolores torácicos incaracterísticos y con presencia de factores de riesgo. ¿Por qué decimos que es especialmente útil en pacientes de mediana edad? Porque, como sabemos, los adultos mayores, la prevalencia de enfermedad coronaria es mayor y en este caso el cardiólogo le será de mayor utilidad determinar la cantidad, el monto y la extensión de la isquemia para ver si ese paciente se beneficiará con un método de revascularización, ya sea angioplastia o bypass, o si va a alcanzar optimizar el tratamiento médico. En los pacientes de baja edad sabemos que la prevalencia de enfermedad coronaria es muy baja, entonces en ese caso tampoco es importante este estudio, ya que se puede realizar una ergometría. También es importante realizar este estudio en aquellos pacientes de mediana edad que tienen dolor torácico incaracterístico. Cuando un paciente tiene un dolor de pecho retroesternal de tipo opresivo, que se propaga al cuello o a la mandíbula, a ambos brazos, a ambos hombros, a ambas muñecas, puede ir a la boca del estómago o a la espalda, que aparece en el esfuerzo y cede en reposo o con nitritos, eso se llama angina de pecho. Y aquí el cardiólogo ya tiene el diagnóstico de enfermedad coronaria realizada por el examen clínico. En este caso, en estos pacientes, no sería necesario evaluar con esta técnica, sino quizá con un método funcional para determinar la severidad de la isquemia. Sin embargo, si hay otros pacientes en el cual tienen dolores torácicos que no son como los mencioné, sí es importante realizar este estudio para descartar la presencia de enfermedad coronaria y que el paciente pueda realizar diagnósticos diferenciales con otros métodos. Como cierre, podemos decir que la angiotomografía coronaria es un excelente método con una altísima precisión para el diagnóstico de enfermedad coronaria, principalmente en aquellos pacientes de mediana edad y en aquellos pacientes que ya hayan tenido estudios cardiológicos y estos no han sido concluyentes, como puede ser la ergometría, el ecoestrés o la perfusión miocárdica. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad, porque hoy como ayer y como mañana, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. Instituto Superior de Gastroenterología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo en adultos y niños. Paz 1088, 443-4243. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio.
En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Bloque final del programa para poder seguir viendo la nota que hicimos junto al doctor Gustavo Canteros, en la cual seguimos derribando mitos acerca de la anestesia. Nosotros usamos un conjunto de drogas, ¿sí? Varias drogas, para conseguir algo que se llama sinergia. La sinergia básicamente es cuando yo, administrando 2, 3 o más fármacos en dosis bajas, puedo conseguir que el efecto sea superior a la sumatoria de los efectos individuales, porque se potencian entre sí, mientras que los efectos secundarios no son superiores a la sumatoria de los efectos secundarios individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no hago una inyección. Hago varias drogas en infusión continua, inyección, inducción, tiene sus tiempos. Si usted quiere una comparación con la anestesia general, es como pilotear un avión. El piloto del avión primero debe conocer su avión, ¿sí? El avión implica el pasajero que lleva atrás y todo el equipamiento. Él conoce su equipamiento. Comienza con el chequeo. Usted va a ver en el aeropuerto al piloto muchísimo tiempo antes en la cabina. Y están con una planilla. Bueno, esa planilla es la planilla de checklist. Ellos van chequeando que el equipo funcione todo correctamente. Cuando todo está correcto, toman la decisión de continuar. Cuando continúan hay un momento crítico. En aviación hay 2 momentos críticos. El despegue y el aterrizaje. Más del 95% de los accidentes en aeronavegación se producen en esos momentos, en el despegue o en el aterrizaje. Luego hay un impasse donde hay riesgo, que es el mantenimiento. Hay riesgo, sí, puedo chocar contra un pájaro, me puede fallar un motor, hay riesgo, pero es el menor, ese es un periodo de impasse. En la anestesia es exactamente igual. El mayor riesgo está durante la inducción de la anestesia, cuando yo voy a llevar a un paciente de 0 anestesia, de estar total y absolutamente consciente, a un estado de coma farmacológico en pocos segundos. Ese despegue, ¿sí?, es riesgoso y por eso se toman todos los recaudos. Por eso la gran monitorización que usamos, y por eso es que usamos drogas modernas, y por eso es que el entrenamiento del médico debe ser muy específico para eso, como lo es para la unidad de terapia intensiva. Y luego tenemos el mantenimiento de la anestesia. Y al final tenemos que volver a ese paciente que está en coma a su estado vigil. Ese es otro momento de riesgo. Cuando el paciente se va a recuperar de la anestesia, en términos generales, si la respuesta a los anestésicos ha sido adecuada, porque hay respuestas que son inesperadas. Pero en términos generales, si la respuesta ha sido adecuada, el anestesiólogo va a trabajar sobre las diferentes drogas que está administrando, terminando cada una de ellas en el tiempo que corresponda para que todas coincidan en el momento del despertar en su mínima concentración. O, a veces intencionalmente, mantiene una para mantenerlo al paciente con gran analgesia porque tiene que despertarse con eso. ¿De acuerdo? Entonces el paciente, de un momento a otro, como si fuera un abrir y cerrar de ojos. La anestesia general para el paciente es como cerrar los ojos y volver a abrirlos. No tiene dimensión, no hay espacio ni tiempo durante la anestesia. En términos generales. Entonces, cuando el paciente pasa de ese estado de coma al estado consciente, pueden suceder varias cosas. Si el paciente ha sido correctamente preparado, si el paciente ha sido instruido por el anestesiólogo en el preanestésico, si le ha explicado, si el paciente viene correctamente sedado, ese paciente se va a despertar, tal vez no entienda dónde está al principio, unos segundos, pero cuando le hablan se va a conectar, va a entender y va a colaborar.
y va a estar aturdido, porque hay muchas cosas por las cuales estar aturdidos. Desde la protección ocular que nosotros realizamos colocando una crema en el ojo, que hace que el paciente cuando abre los ojos ve borroso, y ve borroso porque tiene una crema en el ojo, no porque no pueda ver. Si uno le explica todo esto, el paciente lo asume perfectamente. Imagínense a un paciente que lo operaron de la nariz y usted no le explicó antes que va a tener un taponaje, que cuando se despierte tiene que respirar por la boca. Ese paciente se desespera. Si usted le explica y le habla al paciente e insiste, el personal de quirófano, el anestesiólogo, el cirujano están preparados para esta situación. Hasta ese momento el paciente rara vez tiene conciencia del despertar, memoria quiero decir. Él está despierto, pero es una fase en la cual todavía va a producirse amnesia anterograda. En ese momento pueden suceder, sí, pero ya son situaciones excepcionales, que dependen mucho de la personalidad, patología previa, etc. El paciente se puede excitar, el paciente se puede enojar, o el paciente nada. O se puede quejar porque todavía está mareado. Por eso nosotros no lo llevamos directamente a la sala, sino que pasan a una sala de recuperación en donde están contenidos, monitoreados y auxiliados por nosotros y nuestros auxiliares. Sigamos desmitificando, entonces aprovechemos la oportunidad, porque muchas veces se suele decir que traen, por ejemplo en el despertar, vómitos, o que se orina más que de costumbre, o chuchos de frío. ¿Esto existe, no existe? Bien, sí existe, sí. A ver, empecemos por los vómitos. Hoy con los anestésicos que usamos, en nuestra institución nosotros usamos todos anestésicos de última generación. Tanto en equipamiento y anestésicos de última generación. Aún con estos anestésicos de última generación, la incidencia de náuseas y o vómitos, porque ese es el término, náuseas y o vómitos para nosotros es lo mismo. Es de el 1 al 2%. Hagamos lo que hagamos, no vamos a poder bajar del 1%. Es decir, que 1 cada 100 va a tener algún episodio de diferente grado de náuseas y o vómitos. ¿Es frecuente? No. Y cuando pasa, ¿es intenso? No. ¿De acuerdo? Pero puede suceder. Porque puede suceder cuando usted toma una medicación por vía oral. Si yo pongo a 100 pacientes a tomar un antibiótico, seguramente que 1 o 2 van a tener náuseas. Y no se olvide que la anestesia utiliza medicamentos. Con respecto a los chuchos o calofríos, durante la anestesia general o durante cualquier tipo de anestesia, si hubiera hipotermia en el quirófano, situación bastante frecuente porque por una cuestión de bioseguridad los quirófanos están a una temperatura X. Si nosotros no tuvimos la oportunidad de mantenerlo caliente o no pudimos por el tipo de cirugía, el paciente puede tener chuchos por calofríos. Nosotros los calentamos al despertar, tenemos equipamiento para calentarlos. Pero hay otro motivo de los chuchos y calofríos, y es que usted siente chuchos o calofríos de acuerdo a cómo su organismo regula la temperatura. Si usted sale bruscamente desabrigada de un ambiente cálido a uno frío, se le va a poner la piel de gallina, se va a volver pálida y probablemente hasta tenga temblores. ¿Por qué? Porque su organismo produce vasoconstricción cutánea para evitar que la circulación sanguínea le haga perder calor. Eso durante la anestesia está abolido. ¿Me entiende? Ese tipo de reflejos está disminuido. Al estar disminuido, cuando el paciente se despierta, aunque la temperatura sea la correcta, hace un reflejo contrario, se produce esa vasoconstricción y el organismo interpreta como que hay frío, como si pasara de algo calentito a algo frío. Se soluciona con medicación. Llegamos al final del programa de hoy, cumpliendo con estos temas que vimos, la premisa que nos planteábamos al comienzo del programa, que tenía que ver con aprender siempre un poquito más acerca de la salud en nuestra vida cotidiana. Saludamos a todas las personas que desde distintos puntos del país
se informan con nuestro programa a través de la red de canales Somos y por supuesto a todos aquellos que a través de las diferentes pantallas con las que contamos actualmente también se informan con Hablemos de Salud. Ahora sí, les proponemos volver a encontrarnos la semana próxima.